Anécdotas, datos curiosos, algunos mitos de la historia. El biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. LJP Rodoni, esto es el biógrafo. Hola JP, bienvenido. Muy bien, muy bien. Es difícil no esbozar una sonrisa cuando suena esta. A ver, subí un poquito. De chiquilín te miraba de afuera. Una gana de volver en pedo a mi casa. Esas cosas que nunca se alcanzan. Y vamos los dos. La ñata contra el vidrio. Hoy es jueves. Un azul de frío. Pedo de Ginebra. Solo fue después El más camorrero de todos. El más camorrero de todos. Bueno, ¿y a qué nos estás invitando con este tango? Los invito hoy a hablar de cafés, de cafetines. Estoy usando la palabra cafetín porque es difícil explicar que voy a hablar del café, que no es lo que vamos a tomar, sino del lugar. ¿Está? Perfecto. ¿Se entendió? Y ese lugar, ¿por qué traía esta canción, este tango? Porque es tan emblemática la canción que le ha hecho Discépolo en 1948 con este tango, emblemático y también emblemático, gastadísimo, por el programa que Gerardo Sofovich nos castigó durante, creo que sigue el programa, no sé. Polémica en el bar. Polémica en el bar. ¿Yudica lo tiene? Debe estar hecho con IA. Y debe ahora, seguir ¿no? sonando esta canción. Sí. Y una mina medio desnuda te trae el café. Es siempre lo mismo, no cambió nada. No, es horroroso. Qué lindo, qué lindo. Hay otro tango que está bien, ahora es medio cancelado y todo eso, yo entiendo y demás. Pero ¿cuál es? Si no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo tengo anotado uno acá, no sé si me querés pisar. ¿Cuál querés decir no, vos? está bien, no, querés No, que no digo decilo, nada. decilo. Café la humedad de Cacho Castaño. No había pensado en ese. ¿En Está serio? bien, Sí, pero Café la humedad, billar y reunión, Billar y sábado reunión. con trampa. Qué linda reunión. Sí, pero claro, Qué tiene linda todo. función. Qué linda función. Tiene todo, tiene todo. Yo fui a ver a Cacho Castaña al Teatro Don Bosco. Ah, te diste todos los gustos. Yo hubiese ido también. Y claro. Le tiraban ropa interior las chicas. Quien pudiera, ¿no? Grande la ropa interior. Bueno, escúchenme. Todo viene mal por ahora, pero bueno, dale, sigamos Estamos adentro de un adelante. cafetín, Sigamos donde es adelante. el último lugar donde el hombre puede ser libre. Bueno, Bueno, por ahí yo quería decir esto, ¿no? Que en 4 renglones yo hablaba de un tango emblemático, de un programa de televisión que te guste o no, fue emblemático, hablando de polémica en el bar, café, en un momento se hacen sinónimos, casi hoy discutían eso ustedes, pero en realidad lo que vamos a hablar es de los cafetines de Buenos Aires. ¿Por qué hablo de los cafetines de Buenos Aires y no de los de Bahía Blanca? Porque hay un déficit en la investigación historiográfica y todo se estudió allá. y está bien. Pero nos sirve de referencia porque aunque no vivamos en Buenos Aires, todos identificamos el cafetín porteño con esa ciudad, ¿no? Como que hay una asociación, te aparece en la cabeza hasta cómo es, una esquina de madera, la mesa, hasta el mozo, te aparece en la imaginación. Entonces, Rajendorfer escribiendo el porteño claro, en un cafetín. claro, con un pucho Sí, obvio, y ¿cómo no vas a pidiendo fumar? otro. Sí. Bueno, entonces la primera pregunta de hoy, que de lo que trata es entender por qué la ciudad de Buenos Aires se llena de tantos cafés, cafetines y queda tan asociado a eso, es entender cuándo surge esto de que Buenos Aires se llena de cafés. Ya tenemos cafés en la ciudad de Buenos Aires desde la Revolución de Mayo, desde antes inclusive, pero hay uno que se hace famoso durante la Revolución de Mayo porque reunió a varios revolucionarios, que se llamó el Café de Marco o de Marcos, y para esa época vos tendrías 20 cafés en la ciudad de Buenos Aires, con una población muy chica. Claro. Pero hacia 1880, 1890 es que Buenos Aires explota de cafés. Sí, la segunda pregunta es, ¿por qué se llena de café? ¿Cuál es la explicación para que eso ocurra? Y la cuestión es, según una historiadora que se llama Sandra Gayol, que estudió los cafés, la sociabilidad y demás, ella dice que el café cumplió funciones para los miles de inmigrantes que empezaron a llegar a la Argentina desde 1870, 1880.
Y también para un montón de trabajadores argentinos que empiezan a dirigirse a la capital para trabajar en soledad. Hay un censo que es de 1887 que dice, nos explica esto: 1 de cada 2 residentes en Buenos Aires en 1887 era extranjero. Claro. Pensá que vos salías a la calle y ibas a hablar con uno y por ahí uno te entendía, pero el otro era Claro, italiano, claro. el otro francés, el otro alemán y demás. Y la mayoría de los que llegaban eran varones jóvenes sin familia. Entonces los que llegaban eran tipos solos. Y otra cuestión es en dónde van a vivir esos hombres solos, que van a vivir en lugares muy precarios. Dije, para 1810 vos tenías 20 cafés, para 1887 ese censo marca que hay 200 cafés en Buenos Aires y más de 230 despachos de bebida que cumplen más o menos la misma función. Lo que pasa que cambia cómo se rotulan o cómo se especifica en ese censo. Y bueno, una cuestión es no pensar en el café de los que estamos hablando para 1880. No pensemos en un café como el Tortoni hoy, que es algo hecho no para turismo, pero el Tortoni nace más o menos para 1850 en otro lugar, se corre para Rivadavia y después, cuando se ensancha la Avenida de Mayo, le hacen ese frente que se luce hoy como espectacular. No todos los cafés eran así, sino que, como dice Sandra Gayol, eran lugares de ladrillo, de madera, de chapa, incluso de lata o cartón, y que con un par de mesas y sillas viejas con un vino, una ginebra y un licor y un café, con eso ya ingresabas en el ramo de café. Sí, precario, ¿no? El mobiliario. Bueno, dije al pasar que había que pensar en esos hombres solteros que llegaban a Buenos Aires y al lugar donde iban a vivir. Viviendas que lo podemos pensar básicamente en lo que eran los conventillos. La vivienda era una pieza. Sí. La pieza que no te daba para más que para dormir. Y entonces, sin ningún tipo de comodidad, ese lugar, explica Sandra Gayol, te expulsaba a buscar un lugar social en otro lugar. Ibas a buscar la aventura. No es una casa con una sala de estar, con un living, con que vos venís y charlamos acá. Nada, no había. Entonces, ahí se explica cómo relacionado el café con el conventillo o la pieza de pensión que no te daba para otra cosa, y entonces uno empieza a entender qué iba a buscar cada hombre en ese lugar del café. Una te dice, bueno, tomar la copa antes de volver a la pieza, porque para qué ibas a volver, te quedabas en el camino tomándote algo. Otra, comer, charlar, esperar, lo que fuese. Incluso, bueno, un término que se usaba, arreglar cuestiones, que era tratar de hacer algún negocio, buscar una changa, lo que fuera. Y un detalle, que es beber y comer ahí no era caro para un trabajador. Porque vos decís, vamos a tomar un café, y decís, ¿cuánto me cobran el café? Claro. ¿No? Sí. Entonces, fíjate, para 1887, fecha que tomamos de referencia, el precio de una bebida era el 0,05 de lo que ganaba por día un trabajador. Y estábamos hablando beber, de épocas complicadas. Sin moderación. También complicadas desde lo económico para los sectores trabajadores, pero un café, una ginebra, un vino, era lo que se dice una chirola. Sí. ¿No? Sí. Bueno, también era un lugar de diversión, jugar a las cartas, tocar la guitarra, leer el diario, discutir de política, hasta incluso empieza a encontrarse, o algunos empiezan a encontrar en algunos bares, el lugar por afinidad política. Según lo que vos pensabas, dirigirte a uno o a otro. ¿Y había también distinciones de clases sociales? Sí, eso empieza a ocurrir, pero se empieza a distinguir más hacia 1920, por ahí donde hay todo un proceso de que la élite argentina empieza a tratar de distanciarse, e incluso también esos lugares son los que empiezan a dar lugar a la mujer para que pueda estar en el café
sentada tomando algo, porque en estos son muy masculinos y es medio cerrado la cuestión. Pero, por ejemplo, el Tortoni va a ser como emblemático también de cierta cultura, porque es como asociado a una bohemia y todo lo demás, y diferente a otros muy populares. Tuburios, claro. Me olvidé de un librito que tenía en el bolso, que es un libro solo sobre los cafés de la Avenida de Mayo en esta época. O sea, fíjate la cantidad que había, que hay un libro solamente sobre los que estaban en Avenida de Mayo. Claro. Tremendo. Bueno, decía esto de los lugares por la afinidad política, un poco más tarde del periodo que estoy hablando, en 1930, en la década de 1930, a la par de la Guerra Civil Española, en Buenos Aires tenés 2 cafés que se enfrentaban de una esquina a otra por las ideas políticas. Estaba en Avenida de Mayo y Salta el bar Iberia, que ahí iban los republicanos, y enfrente en el bar El Español estaban los franquistas, y solían por ahí ponerse una marcha fuerte para que los otros escuchen y tirarse sillazos. Se ponía divertido. No, se ponía bravo. Avenida de Mayo es como la zona en la que estaban representados los españoles. Y en esa esquina se enfrentaban políticamente. Y hay un tercero que se avivó, dijo, estos se pelean, y armó un bar a unos metros y le puso el imparcial. Y ahí no se podía discutir de política. Mirá. Bueno, ese es como un gran ejemplo de cómo se fueron asociando los Yo soy apolítico. Claro. Tomándote un café diciendo, yo soy apolítico. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. Se me pasó en esta cuestión de la inmigración y de los tangos, que vos me mencionaste, Café La Humedad. Hay un tango de 1947, Cafetín de Buenos Aires es del 48, y hay un tango del 47 que es con letra de Homero Expósito, que habla precisamente de los hombres que van al cafetín y que son inmigrantes. Dice, el cafetín donde lloran los hombres que saben el gusto, que dejan los mares, y sigue. Entonces, tenemos varias referencias en la cultura popular sobre eso. Para seguir, hay algo que observa esta historiadora, Gayol, que es el tema del honor en los bares. Ya alguna vez hemos hablado, antes que estuviera Sol, de los duelos caballerescos, que estaba en juego el honor y había que resolverlo, ese ataque al honor, pero era una cuestión de la élite porteña. Sí. Hemos hablado del último duelo también. Claro. En estos también se jugaba la cuestión del honor en los bares. ¿Y cómo era? Bueno, también tiene que ver con esa sociedad donde todos eran desconocidos por la masiva inmigración. Entonces vos no sabías con quién estabas. Gayol explica que en esos bares había que empezar a reconocerse. Y una cuestión era la del honor por medio de rituales. Dice, por ejemplo, en torno a la bebida, ¿no? Vos ibas a tomarte una copa ahí, no era que solo ibas a tomar una copa, sino que eso tenía un significado. Entonces estabas obligado a invitar una vuelta. Ahí te empezaban a reconocer. Vos invitabas una vuelta, y si yo te invitaba una vuelta, ¿vos aceptabas? Si no me aceptabas, podía terminar a cuchillazos la cuestión. Tranqui. Claro. Vamos a tomar un trago. La comunicación paraverbal, lo que se dice, ¿no? Claro, pero eran ceremonias, ella dice, de reconocerse, ¿no? Yo te estoy viendo y si quiero saber cómo sos, te invito a una copa, vos no la aceptás, que me estás despreciando, estás dañando mi honor. Bueno, y hay una cuestión que a veces, esta historiadora trabaja mucho con edictos policiales, archivos de justicia, por cómo terminaban violentamente las cuestiones. Escribe Víctor a través de WhatsApp, dice, Massa iría al bar imparcial. Un placer escucharlos. Varios irían al bar imparcial. Sí, sin duda. Bueno, otra cuestión es, y bueno, medio que ya le dijimos, ¿qué pasaba con las mujeres en esos bares? Las mujeres no se podían sentar ahí, era un lugar masculino donde, me va a estar José, se construía la masculinidad. ¿Qué tipo de hombre eras ahí? Si había mujeres era cocinando, pero no sentándose ahí. Tiempo después se empiezan a abrir espacios en los cafés de Buenos Aires para salones familiares o eso, que la mujer pudiera sentarse siempre en compañía
de un hombre. Y si había una mujer sola sentada en un bar, ya sabías el rótulo que le iba a caer de qué estaba haciendo Seguro. esa mujer buscando. Sí. Se construían las masculinidades y también el machismo. Claro, bueno, sí, a eso voy. A espacios cerrados para el hombre. Y voy a ir con un caso. Estamos viendo fotos para la gente que está conectada en YouTube. Son todos tipos, ¿no? Claro. Mirá qué lindas sillas Tonet tenían. Y las mesitas chiquititas. Lindas sillas Tonet, y bueno, Sí. hechas en Austria. Hay unas que lo que están mostrando son las de una reconstrucción en realidad, porque solía hacerse eso. Unos delincuentes que habían llegado de Francia que se llamaban los apaches y... Esa de ahí. Bueno, es una reconstrucción, pero muestra los cafés que juntaban a esta clase de delincuentes que eran inmigrantes franceses, Claro. que habían llegado, que se llamaban los apaches porque los perseguían en París, se vinieron para acá y era el lugar de reunión eran Qué esos picante se cafés. debía poner el café, ¿no? Los apaches. Aparte todos en pedo, un desastre. Obvio, sí, claro. Bueno, ahí hay otras fotos, no pensaba describirlas, pero por ejemplo, que están de payada. Sí, ahora vamos por otra que están jugando un pulsito en un bar, en Claro, un cafetín de infaltable. estos. También se ve algún palco con orquestas, Claro. que eran las pequeñas orquestitas de tango, arrancaban en esos lugares, que hay relatos maravillosos de cómo terminaba a los tiros a veces la cuestión. Bueno, volviendo al tema del honor y de la masculinidad, voy a un caso que cuenta Sandra Gayol, que dice que a fines de 1885 tenemos a dos personas, un matrimonio, Gerardo Arcielo y María Esperanza, su esposa, que van a un fotógrafo profesional para una foto familiar, ¿sí? Quieren sacarse una foto ellos Muy dos bien. con el hijito tomados de la mano. Muy bien. Viste que ahora se sacan las fotos vestidos de blanco y descalzos. Ah, mirá vos, Un horror. no estaba al tanto. Bueno, estos se van a sacar la foto al estudio profesional, no había Sí. cámaras, entonces vos tenías que ir a un lugar. Claro. Y tiempo después, se llevan la foto, pero tiempo después le llega una foto que habían intervenido con la especie de Photoshop de la época. No estaba el niño y se le había agregado a ella un cartel de gran putana, decía, Muy bien. y al tipo un cartel de gran cornuto. A ver ahí si ya podemos ver la fotito. Fede, la foto prohibida, ¿la podés tirar ahora? Ahí está. La foto de la gran putana y del gran cornuto. Se intervenían en las fotos con como con fibras y Espectacular. eso no está hecho con inteligencia artificial. No, esto es de un archivo judicial. Claro. Y al tipo le habían hecho 2 grandes cuernos arriba. Está muy bien hecha, hay que decirlo. Este es el plus para los que pagan para poder ver en YouTube. Sí, hay que suscribirse ¿Sí? pagando, obviamente. Bueno, ¿Y por qué le hicieron esto a esta familia? bueno, acá va la cuestión. Y además Gerardo recibe una carta en la que le dicen que María lo engaña y le dicen lo que él tiene que hacer para ser un hombre de verdad. Eran italianos ellos, y los que le escriben en italiano le da una serie de recomendaciones. Alguien que lo quería hacer reventar no sé, de celos, de angustia, Sí, lo que de fuese. bronca. ¿Sabés qué le dice, entre otras cosas, lo que tiene que hacer? A María le tiene que rapar el pelo, cortarle el pelo al ras para que todos vean. Esa era una cosa que solía hacerse, para que todo el barrio se enterara que le había metido los cuernos a Gerardo. Y la foto también le llega al café. No solo se la mandan acá. No. Y fíjate, ¿no? Con esto de conocer quién es quién y la cuestión que se jugaba ahí de si eras honorable o no, en la época, acusarte delante de todos y muchos conocidos, pero también desconocidos, de que vos eras un cornuto, como decía el gran cornuto y la otra la gran putana, era un deshonor para Gerardo, más que nada, donde vos dijiste que se construía el machismo, la masculinidad y demás. Fíjate de qué manera, ¿no? Bueno, entonces la acusación caía en el café, no solo en el ámbito familiar, para que todos se enteraran lo que era Gerardo y que María no le hacía caso y hacía lo que quería en su casa. Por un lado, ya cómo lo resuelven ellos el tema es indicio de que estaba pasando otra cosa en la sociedad porteña. Es
los tipos, Gerardo, en vez de agarrar un cuchillo y salir a discutirle a cualquiera y quién mandó la foto y acaso el macho soy yo, recurre al Estado para acusar al fotógrafo de calumnias e injurias. Mirá. Le busca la solución. Demanda, le hace una Tiene demanda. que ver también con lo que está pasando en 1880. El Estado se fortalece y ahí se va cambiando de órbita cómo se resuelven los problemas. No quiero ser denso con eso. Pero en vez de resolverse a los cuchillazos, Claro. empieza a ser el Estado el que tiene que resolver las cuestiones. Pero, ¿por qué traía este caso del gran cornuto y la gran putana? No era solo para generar una sonrisa, pero aunque te la genera porque lo ves, sino para demostrar todo lo que pasaba en el café. Porque si vos arrancás con el tango de Discépolo, donde te pinta un panorama que era todo perfecto, los amigos, el café, la filosofía, qué sé yo, pero también pasaba esto, donde estaban los conflictos, las acusaciones y la violencia entre ellos, con la mujer, lo que fuera. Entonces era como un micromundo en el que pasaba de todo y sacarle, ¿no?, la cuestión de romanticismo total al bar. El bar era el mundo perfecto. No, pasaba toda esta cuestión. Sí. Lejos de ser eso, ¿no? Y entonces yo pensaba que la columna tenía que tratar de explicar cómo se construye lo cotidiano, ¿no? Porque a mí una cosa de lo que me gusta de la historia es lo que vos das por sentado que es así. Bueno, ¿cómo se fue construyendo esto? Claro. Esta cuestión cotidiana. Tiene una génesis, ¿no? Quizás estamos viendo el final del café como lo conocíamos, porque la cuestión era, yo me debatía, los cafés de hoy, el otro día había una publicación en algún lado que decía, todas las publicidades ahora te tiran, toman como escena un café de los de antes, pero ya nadie va a esos cafés, van a otro a consumir cosas que en los cafés de antes no pasaba. Pero la cuestión era lo que se tomaba o lo que se generaba en esos lugares. Los vínculos que iban a buscar los tipos. Quizás está ahí para plantear, bueno, de qué forma estamos generando vínculos, ¿no? Acá los forjaban con lo bueno, lo malo que ya relaté. Sí. Pero hoy Sí. cómo se forja, y ahí dejo la cuestión. Sí. Teniendo en cuenta esos códigos vinculares, yo creo, porque nosotros estábamos hablando con José antes de que vos vinieras y poníamos de ejemplo, por ejemplo, el Miravalles Sí. o el café histórico, el de Sí. Colón e Italia. Pero los códigos estos más de hombre y masculinidad y de ponerse en pedo y hasta capaz acuchillarse o irse las manos. Hay uno que cierran cada tanto, veo de noche. Pero es más barulo. Hay Sí. uno, por ejemplo, en la esquina de Corrientes y Liniers, que es un bar y que es también con un pool y que entran todos tipos. Si sos mujer no se te ocurre ni en pedo entrar a un No, lugar no. así porque Claro. es hasta peligroso. Sí. Como que creo que fue virando más para una noción más de bar, un concepto más de bar que para un café. Ese modo de... Sí, yo creo que, no sé, Yo tengo una teoría. quizás es algo que ya pasó y no hay que sentir nostalgia por algo que ya pasó, que cumplió una función y va hacia otro. Sí. Tu teoría. Sin llegar al extremo de estos bares que eran de muy mala muerte, donde la mala vida, precariedad habitacional, todo eso, había como mucha bronca y se dirimía muy ahí adentro. Yo voy un poco más Sí, adelante. pero pará, también estaba lo otro, lo de vínculos solidarios, Me imagino. ¿no? Todo el mundo metido los ahí. clubes debían tener un bar, entonces... Claro. ¿no? Sí. Pero yo tengo esta sensación, fíjate cómo van desapareciendo los cafés o los bares. Yo estoy pensando más en Bahía, ¿viste? Cómo van desapareciendo los lugares que eran para ir, por lo general, a tomar alcohol, por lo general de noche, por lo general a hinchar las bolas, a divertirse. Esto que decía, que gana de volver en pedo a casa, pero pasaba Sí. eso. Es una búsqueda de la domesticación de todo. Entonces, ahora ya es no salgas de noche, salí a la tarde y venía a estos cafés que son muy Claro. como naif, muy alejados de cualquier cosa que puede ser el consumo de bebidas alcohólicas, de lo que puede ser vínculos Son light. ocasionales, absolutamente light. En Si todo te pones a sentido, no pensar, solo en lo que se consume, sino en... todo. Es como, está bien,
domesticado de nuevo, ¿no? Es esa cuestión para que vayas como muy en familia, todo muy medido. Sabes que ahí adentro no va a pasar nada que te sorprenda, ¿no? Claro. Pero en los bares, de noche, donde te encontrás gente de diferentes ámbitos, de diferentes edades, está abierta esa posibilidad a que ocurra algo verdaderamente sorprendente. Bueno. Puede ser malo y puede ser bueno, pero eso a la sociedad no le sirve a cómo funciona. Hoy ¿entendés? lo pensé con Polémica en el Bar, insoportable programa desde que lo empezamos a ver nosotros, pero desde los 70 había sido un éxito porque tenía super figuras actuando, y lo que representaban eran eso, la mezcla de gente que no tenía que ver en profesiones y demás. Obvio. Que estaba el doctor no sé qué y Minguito, que era el tipo popular. Sí, sí. Y siempre tenían un boludo. Lo ha encarnado Guido Casca, lo ha encarnado Yudica en su momento cuando tenía los dientes todos deformes. Les voy a tirar uno que ustedes seguramente no se acuerdan. Pero yo te estoy hablando de cuando era Gerardo... que estaba Javier Portales. Claro, eso es anterior. Estoy pensando en los más nuevos. Claro. Hay uno que no se van a acordar, o capaz que sí, no sé. El hermano de Mariano Martínez. No. El hermano de Mariano Martínez hizo de boludo, sentado ahí, con una suerte muy mala, pero sí, eso estaba pensado. Después estaba siempre uno que era un viejo basado, que lo encarnó Chiche Helblum, por ejemplo. Sí, en la época menemista había algunos que iban a bajar línea ahí. Babi Checopar mucho tiempo. Sí. Pasaron un montón. Yo creo que la clave para mí, y por eso di el dato, es lo barato que era, según estas estadísticas, irte a un bar y poder ir todos los días. Cuando vos hoy lo dijo Arroyo, ¿viste? ¿Cuánto dijo que ganaba por hora la acompañante terapéutica? 4.000 y pico. Sí. Lo mismo que vale un café mediano. A cobrar en el centro. Claro. Entonces el café hoy es un lugar de bueno, hace 15 días que no salgo, vamos a tomar yo, no sé, no voy nunca. Yo te invito a tomar un latte matcha. No. No va a pasar nada. A ver, ahí Fede tiene algo para tirar del latte, a ver. No, tenemos que ir redondeando ya igual. ¿Qué va a Yo decir? suelo pedir mi mujer pide café. Martín Juan. No hay mucho más para decir. Vienen 5 o 6 preguntas, sobre todo los cafés de especialidad. Así, asá, con esto, con aquello, con... Café. Si querés otro día arreglamos vos y yo y charlamos. Ahora tengo un café. ¿Y flat white no? ¿Qué es flat white? ¿Qué es? No sé. Café con leche. Café con leche. A mí me gusta el café con leche. No sé qué es flat white. Sé que white es blanco. Flat, ¿qué es? Como... No sé. No precisamos saberlo tampoco. Bueno, ahí está, Martín Cohen hablando sobre eso. ¿Puedo cerrar la columna Voy yo? a decir algo antes. Sí. Yo voy al Café La Rotonda siempre. Yo me siento en la barra. Te he visto y también pensé en eso. Yo me siento en la barra. Voy mucho solo. ¿Estás escapando de tu casa cuando vas al café? Uno siempre está escapando de la casa. ¿Vas solo o vas con el niño? Muchas veces voy solo, me siento y la chica me dice, un café mediano, ¿no? También la gente que se aferra a lo tradicional en el café termina yendo acá en Bahía Blanca a las estaciones de servicio a tomar algo, en vez de a una cafetería. Claro. A mí me deprime un poco la estación de servicio medio para depresivo, tomar un café. y el café es malo. Solo cuando estás de viaje, si me tomo un café en la estación de servicio. Sí, y es áspero el café de estación de servicio, ¿no? Bueno, ¿puedo cerrar yo la columna? Pero por supuesto, es más, mira lo que voy a hacer, me voy a tirar para atrás para escucharte. No, lo que quería decir es que estos debates quizás nos exceden, estamos en un programa de radio. Propongo seguir escuchando Cafetín de Buenos Aires con una sorpresa para vos. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan.